Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos al Noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias cristianas de la actualidad. Hoy es 28 de junio de 2026 y estos son nuestros titulares. Competencia entre profetas por crédito de anunciar terremoto de Venezuela. Lily Goodman se vuelve podcaster tras semanas de polémica. Mundial se convierte en vitrina cristiana. Iglesia dispara con pinball a su pastor en una rueda de la fortuna en pleno culto. Padres condenados en Brasil por educar a sus hijas en casa. Guerra de drones destruye iglesia en Colombia. Y atención que comenzamos las noticias en el día de hoy con Lily Goodman, la dominicana. Esta vez no fue noticia por polémicas, sino más bien por un proyecto de educación cristiana. Después de varias semanas en las que la música cristiana pareció más una sala de mediación que un ministerio de adoración, Lily Goodman vuelve al centro de la conversación, pero esta vez no por reclamos indirectas, créditos olvidados o publicaciones con sabor a oremos pero yo sé lo que hiciste en el estudio. Ahora la cantante dominicana presenta su nuevo podcast, Me Siento Libre, un espacio que irónicamente o providencialmente llega hablando de sanidad, restauración y libertad en Cristo. Justo lo que el ambiente necesitaba después del intercambio público con Juan Carlos Rodríguez de Tercer Cielo. En este nuevo proyecto, Lily Goodman busca abrir conversaciones profundas sobre procesos emocionales, mentales, físicos y espirituales, combinando una perspectiva bíblica con orientación práctica. Para este episodio inaugural, la artista conversa con la psicoterapeuta Jenny Rodríguez, quien aporta reflexiones sobre heridas emocionales, trauma, recuperación interior y restauración integral. Es decir, no se trata solamente de cantar bonito y declarar soy sana, sino de reconocer que muchas heridas requieren verdad, acompañamiento, proceso y por supuesto un poquito menos de guerra santa en redes. Goodman invitó a sus seguidores a escuchar el episodio en Spotify y en su canal oficial de YouTube, destacando que los oyentes aprenderán de los consejos y la revelación compartida por su invitada especial. Además, como parte del lanzamiento, presentó una versión en vivo de la canción Soy Sana, grabada durante el podcast, reforzando el mensaje central del episodio. La identidad no debe ser definida por el dolor, las heridas, las palabras del pasado, ni, suponemos, por quién escribió qué canción en el año en que Nokia llegaba con linterna. Bueno, pues esperamos que este espacio sea un espacio de bendición, sea un espacio centrado más en la palabra. Eso de psicoterapeutas y de psicólogos, ustedes conocen, saben que a mí personalmente no me convence mucho. Creo que tienen su espacio, pero pues no es propiamente para enseñar la palabra de Dios y no debiera vincularse con la Biblia. Pero bueno, tal vez se pueda sacar algo edificante de allí, es posible. Recordemos lo que dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que es mejor darse a conocer por esto que por polémicas que nada tienen sentido. Pero bien, una cuestión muy grave se ha presentado en Colombia. Y esto sí hay que decirlo con la máxima seriedad. Una nueva tragedia golpea al Catatumbo, el norte de Santander, Colombia, donde la violencia volvió a demostrar que cuando los grupos armados hablan de causas, territorio y control, en realidad muchas veces terminan apuntando contra campesinos, familias, niños e incluso iglesias. Un dron cargado con explosivos impactó una iglesia cristiana ubicada en el sector conocido como Kilómetro 25, entre Tibú y La Gabarra, una zona que permanece atrapada en medio de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y disidencias de las FARC. Porque al parecer en Colombia ya no basta con fusiles, minas y extorsiones, ahora también se importó la modernidad de la guerra con drones, eso sí, usada con la misma vieja cobardía de siempre, poniendo en riesgo a la población civil. Según las autoridades del norte de Santander, el artefacto cayó sobre el templo cristiano, que también servía como vivienda para la familia pastoral. Como consecuencia del ataque murió un menor de apenas 12 años. Además, resultaron heridas 4 personas adultas y 3 menores de edad, entre ellos un joven de 17 años con lesiones graves y una niña de solo 2 años. El hecho ocurrió mientras los grupos armados intercambiaban disparos y utilizaban drones explosivos en una zona habitada por civiles. Las autoridades han señalado que este tipo de ataques representa una grave violación al derecho internacional humanitario, ya que estos artefactos no distinguen entre combatientes, familias, líderes religiosos, niños o personas reunidas en una iglesia. En otras palabras, la guerra sigue demostrando que sus discursos pueden sonar políticos, pero sus resultados son profundamente criminales. Afortunadamente, en el momento del impacto no se estaba realizando ningún servicio religioso dentro del templo.
Por ahora, las iglesias de la región continúan elevando oraciones por las familias afectadas, por los heridos, por la comunidad pastoral y por el fin de esta violencia que sigue desangrando al Catatumbo. Y uno se pregunta dónde está el gobierno, dónde está el Estado, por qué estos grupos armados ilegales siguen matándose entre ellos y matando civiles, y dónde entonces está el ejército de Colombia. Ay, Dios mío. Oremos, por favor, oremos por estas personas, por nuestros hermanos que sufrieron esta terrible pérdida allí en el Catatumbo, y por que el Señor ponga su mano, su diestra de poder, y termine la violencia en Colombia. Vamos ahora al flash informativo. Gracias, Flash. Y atención, esta noticia también es muy seria. Sabemos que durante esta semana hubo 2 terribles terremotos en Venezuela, por lo cual estamos orando. Sin embargo, lo terrible de esta situación no es solamente la tragedia en sí, que es lo más terrible, obviamente, sino además, parece que se convirtió esto en una competencia a quien lo profetizó primero. Mientras Venezuela sigue llorando a sus muertos, atendiendo heridos y buscando levantarse después de los fuertes terremotos del 24 de junio, en redes sociales se abrió otra grieta. Pero esta vez no en la tierra, sino en el sentido común, convirtiendo una tragedia nacional en una vitrina para que cada supuesto profeta, vidente o predicador viral reclame su medalla de oro en la categoría "yo lo dije primero". Porque, como suele pasar en estos casos, mientras unos recogen escombros, otros recogen likes. Una de las primeras en entrar en el escenario fue la vidente venezolana Nancy Salcedo Davis, cuyo video se viralizó porque días antes había escrito que para el 24 de junio había que estar preparados, ya que podría ocurrir un temblor en Caracas. A simple vista la frase impresiona, pero cuando se analiza con calma, la supuesta precisión comienza a temblar. Ella no habló de 2 terremotos consecutivos, no habló de magnitudes, no precisó epicentros al oeste de Caracas, dijo que podía ocurrir un temblor en Caracas. Y claro, una frase así en un país sísmico, pues uno no sabe si está ante una revelación sobrenatural o ante el horóscopo con casco de protección civil. Luego apareció el caso de un joven llamado Jesús López, quien supuestamente habría profetizado el terremoto un mes antes. Su mensaje fue dado el 16 de mayo y hablaba de una Venezuela bajo juicio, de inmoralidad, idolatría, persecución a la iglesia, 2 terremotos, varias ciudades afectadas, grandes bestias, derramamiento de sangre y un lenguaje apocalíptico que parecía mezclar a Ezequiel, TikTok y una película de Godzilla con presupuesto evangélico. El problema es que, aunque menciona 2 terremotos, el resto no encaja con precisión. No hubo una persecución previa a la iglesia como primer evento comprobable. No se levantaron grandes bestias consumiendo al pueblo. No se verificó una secuencia profética con claro orden, fecha, hora, epicentro y magnitud. La lista de ciudades fue tan amplia que casi parecía un menú desplegable de una página de envíos nacionales. Y como si faltara un veterano en la competencia, también resucitó la antigua profecía de Carlos Morán, publicada años atrás, donde se anunciaba un gran terremoto y un tsunami que afectarían fuertemente a Venezuela. Allí se hablaba de Maracaibo, del puente sobre el lago, de aguas entrando a la ciudad, de imágenes religiosas destruidas, de urnas que no alcanzarían para la cantidad de muertos, de un evento sin precedentes en la historia de la humanidad, y por si el drama no era suficiente, hasta de un asteroide como causa física del temblor. Pero la realidad fue otra. No hubo tsunami devastador sobre las costas venezolanas, no hay reporte de un asteroide produciendo el sismo, no se confirmó la caída parcial de puentes y mucho menos sobre el lago de Maracaibo como cumplimiento central de esa palabra. No hubo una destrucción específica de imágenes religiosas en Zulia como elemento verificable del evento. Otro que se volvió viral fue un predicador callejero en un video bajo el título "Se cumple profecía para Venezuela", donde se muestra a este predicador anunciando que antes de terminar el año vendría un terremoto que sacudiría el país. En el fragmento, el hombre afirma que Caracas sería la más afectada, que muchos cerros se desplomarían y que muchos quedarían cubiertos por la tierra. En esto fue más certera la vidente no cristiana, quien por lo menos dio una fecha clara. Además, aparte de los terremotos, los detalles no se compaginan con lo sucedido. El lugar más afectado no fue Caracas, sino La Guaira, y ningún cerro cayó. También circularon mensajes de influencers evangélicos que afirmaron que el terremoto fue provocado por la ira de Dios contra Venezuela, especialmente por celebraciones relacionadas con San Juan Bautista.
Y aquí el asunto se pone todavía más delicado, porque una cosa es llamar a una nación al arrepentimiento, algo totalmente bíblico, y otra muy diferente es pararse sobre los escombros de una tragedia para decir, ¿vieron? Dios los castigó porque yo ya lo había advertido. Esa no es la profecía, eso es oportunismo con versículos. Lo más triste es que esta competencia no ayuda a Venezuela, no levanta edificios, no cura heridos, no consuela familias, no alimenta damnificados y no fortalece la fe. Solo convierte el sufrimiento nacional en una feria de autopromoción espiritual, donde cada quien quiere demostrar que Dios le mandó el boletín sísmico antes que a los demás. Esto es espantoso. Todos estos falsos profetas desde hace más de 20 años están anunciando terremotos para Venezuela. Hay una cantidad enorme, así que aquí no se cumplió nada. Pasó lo que naturalmente pasa en países sísmicos. En algún momento hay un terremoto. Pero más bien, busquemos lo práctico. Si usted quiere ayudar, se están acopiando, se están recogiendo alimentos no perecederos, equipos médicos, y hay varios centros de acopio. Uno es en Colombia, en Bogotá, la Fundación Juntos Se Puede, calle 104, 54, 31. Ahí están recibiendo donaciones físicas. También puedes aportar económicamente a través de los canales de la Cruz Roja Colombiana, no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos. La organización Global Empowerment Mission en Doral, Florida, está recibiendo y gestionando envíos humanitarios. Igual Samaritan Ports. Y en España, la Alianza Solidaria está recibiendo donaciones en dinero. Aquí pongo los números, la Caixa y el Banco Santander, donde usted puede ahí donar, hacer su donación. Las donaciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria indicando campaña de emergencia Venezuela. Así que más bien, en vez de comenzar a hablar de tonterías y de profecías y de esas cosas, oremos y colaboremos. Estemos orando siempre por Venezuela. Sigamos con las noticias. Y ahora vamos al Mundial. Sí, señores, el Mundial que para muchos es polémico, que muchos lo atacan y lo critican, que hay personas que desafortunadamente sí, incluso idolatran a los futbolistas y eso no se debe hacer, claro que no. Pero también se ha convertido en una vitrina para el cristianismo. Atención. Mientras millones de personas siguen cada partido del Mundial 2026 pendientes del VAR, de los goles anulados, de las camisetas, de los memes y de la entera discusión sobre si el fútbol une a las naciones o simplemente les da una excusa para gritarle al televisor, algo más está ocurriendo sobre el césped. Varios futbolistas están usando la mayor vitrina deportiva del planeta para hablar de Cristo, orar públicamente y recordar que para ellos la identidad no termina en el marcador. Una de las imágenes más comentadas ocurrió después del partido de Alemania y Curazao disputado en Houston. Alemania goleó 7-1, sin embargo, lo que se volvió noticia no fue solo la diferencia en el marcador, sino el círculo de oración que formaron jugadores de ambos equipos al final del encuentro. Entre los participantes estuvieron los alemanes Félix Namecha y Jonathan Tah, junto con futbolistas de Curazao. La fe de Curazao volvió a verse tras el empate sin goles contra Ecuador. Jugadores de ambos equipos permanecieron en el campo para orar juntos, en una escena encabezada por el propio Gorré y por el ecuatoriano Moisés Caicedo. La selección de Estados Unidos también ha llamado la atención por sus momentos públicos de oración. Tras vencer a Paraguay en su debut y luego derrotar a Australia, varios jugadores se reunieron en el campo para orar. El defensor Mark Mackenzie lideró estos momentos y Christian Pulisic, una de las figuras más visibles del equipo, compartió una imagen del grupo en oración. Otro caso destacado ocurrió con la República Democrática del Congo después del empate 1-1 frente a Portugal. Varios futbolistas congoleños formaron un círculo de oración sobre el césped. Según los reportes, el momento fue liderado por Noah Sadik. También se reportaron escenas similares tras el partido de Ghana y Panamá. Jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos participaron en momentos de oración después del encuentro. Corea del Sur también tuvo su nota de fe. Tras su primera victoria en el Mundial, el mediocampista Lee Jae-sung citó Josué 1:9 en sus redes sociales. A todo esto se suma la lista creciente de futbolistas identificados públicamente como creyentes cristianos. Medios especializados han mencionado nombres como Alisson Becker, Santiago Jiménez, Christian Pulisic, Bukayo Saka, Cody Gakpo, Jeremy Doku, Enzo Fernández, John Lukumi y Daniel Muñoz, entre otros. Algunos lo hacen mediante entrevistas, otros con versículos en redes, otros con testimonios personales, otros con gestos de oración en la cancha. Fuera del campo, el movimiento también ha sido notable. La iniciativa Victory Beyond the Cup, impulsada por ministerios cristianos como CRU y organizaciones asociadas, busca equipar iglesias, familias y grupos pequeños para aprovechar los partidos como espacio de hospitalidad, conversación y evangelismo.
Sociedades Bíblicas Unidas en Estados Unidos, México y Canadá también han desarrollado recursos relacionados con el Mundial. Se han promovido nuevos testamentos para jóvenes deportistas, folletos evangelísticos, devocionales de 30 días y lecturas bíblicas vinculadas al contexto del torneo. Sí, señores. Yo respeto a los que no están de acuerdo, los que no lo quieran ver, que no lo vean, los que piensan que es pecado, mejor que no lo vean, pero no juzguen a los que estamos intentando no solamente disfrutar del evento, sino a su vez usarlo como un pretexto simplemente para darle la gloria al Señor y predicar la palabra. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Absolutamente todo debe ser para su gloria. Y bueno, cambiemos de frente. ¿Sí? Jamás mejor dicho. Vamos ahora a Brasil. Una pareja cristiana en Brasil fue condenada a 50 días de prisión por educar a sus hijas en casa. En un caso que ha encendido las alarmas sobre libertad educativa, derechos de los padres y el alcance del Estado en la formación moral de los niños, los padres Audato e Ieda Denardi fueron declarados culpables por un tribunal inferior de Sao Paulo bajo la acusación de negligencia intelectual. La razón principal, según los reportes, fue que el programa educativo en casa no incluía contenidos considerados necesarios por el Estado, como educación sobre género, sexualidad, tolerancia y diversidad. Pero el caso se volvió todavía más llamativo por un detalle que parece sacado de una sátira judicial. El juez también tomó en cuenta que las dos niñas de 15 y 11 años no expresaron gusto por géneros musicales populares como el trap o el sertanejo. Es decir, además de matemáticas, idiomas, lectura y piano, al parecer ahora el currículo ideal necesita una sección titulada Apreciación obligatoria de música popular para evitar sospechas de aislamiento cultural. Las hijas de los Denardi, según la defensa, no eran niñas abandonadas intelectualmente. Al contrario, se reporta que ambas son pianistas destacadas, hablan varios idiomas y siguen una rutina académica rigurosa. Además, un psicólogo educativo independiente no habría encontrado señales de negligencia. Y el propio fiscal del caso recomendó la absolución de los padres después de revisar el desarrollo social y académico de las menores. A pesar de eso, el juez concluyó que los padres habían usado a sus hijas como piezas dentro de la lucha ideológica, al mantenerlas en un modelo educativo no regulado y al excluir la participación del Estado. La frase es fuerte porque revela el centro del debate. ¿Los hijos pertenecen primero a los padres o al Estado? ¿Educar con valores familiares es negligencia o responsabilidad? ¿Y desde cuándo el gusto musical de un adolescente se convirtió en termómetro oficial de diversidad cultural? La sentencia por ahora no será ejecutada, ya que quedó suspendida mientras la familia apela ante una instancia superior del Estado de Sao Paulo. La madre, Ieda Denardi, afirmó que no puede imaginar un Estado más dictatorial que aquel que quiere enviarla a prisión por ejercer su derecho a dirigir la educación de sus hijas. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta dónde hemos llegado? Este juez sinvergüenza, que no hay otra palabra para categorizarlo, dar sentencia a sus padres porque quieren educar a sus hijos, entonces ¿qué? Ya no eduquemos a nuestros hijos, ¿qué importa? Que aprendan lo que quieran y lo que sea, que el Estado los eduque. Entonces que el Estado también les pague el colegio, que el Estado les pague la comida, que el Estado también les dé el vestido, los saque a pasear, les dé amor, cariño y un besito antes de dormir. Que haga todo eso el de Estado entonces, si es que es el Estado el que tiene ese derecho. Los cristianos creemos que somos los padres, los primeros que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y más aún tenemos la obligación de educarlos bajo la orientación de los principios bíblicos y cristianos. Pero bueno, vamos ahora con nuestro rincón chiflado. Y aquí tenemos que volver a decir, ¡ay, Dios mío! Sí, señores, porque lo que vimos en la Florida en el Día del Padre fue verdaderamente ridículo. En una nueva entrega de cosas que uno jamás pensó tener que aclarar en una noticia cristiana, una iglesia en Florida volvió a generar polémica después de presentar en plena plataforma a un pastor de adoración girando boca abajo, atado a una enorme rueda mientras un congregante le disparaba con una pistola de pinball. Sí, oyó bien. No era una feria, no era un campamento juvenil, no era una despedida de soltero con presupuesto ministerial, era una iglesia. El episodio ocurrió en Church by the Glades, una congregación ubicada en Coral Springs, Florida, conocida por definirse como una iglesia hipercreativa y por llevar bastante lejos la idea de hacer cualquier cosa, menos pecar.
con tal de alcanzar a los que no conocen a Cristo. El problema, como siempre, es que cuando uno estira demasiado la frase cualquier cosa menos pecar, termina preguntándose si también incluye colgar al pastor boca abajo como piñata evangélica y dispararle en nombre de la relevancia cultural. Según reportes, la escena formó parte de una actividad durante el fin de semana del Día del Padre. La iglesia habría querido preparar un servicio con energía masculina, adrenalina y testosterona, porque aparentemente predicar la palabra, honrar a los padres, orar por las familias y llamar a los hombres a liderar bíblicamente ya no era suficientemente emocionante. Había que añadir una pistola de pinball. El protagonista fue Lucas Gómez, pastor de esta iglesia, quien fue sujetado a la rueda gigante y puesto a girar boca abajo mientras un asistente armado con una pistola de pinball intentaba acertar en determinados objetivos. Según la dinámica, el participante podía ganar un premio dependiendo de dónde impactaba el disparo. Es decir, pasamos de prosigo a la meta a apunta al pastor y gana algo. La escena se volvió viral rápidamente, no solo por lo extraña, sino porque resume una tendencia preocupante en ciertos ambientes evangélicos modernos: la obsesión por convertir el culto en espectáculo. Ya no basta con cantar, orar, leer la Biblia y predicar a Cristo. Ahora parece que cada domingo debe compartir con Netflix, Disney, TikTok y WrestleMania y el parque de diversiones más cercano. Si no hay humo, luces, coreografía, covers seculares, efectos especiales o un pastor siendo atacado con pintura, algunos temen que la gente no vuelva la próxima semana. Por supuesto, algunos dirían, pero si la gente se ríe, si llegan visitantes, si los jóvenes prestan atención, ¿cuál es el problema? El problema es que el fin no justifica los medios. La iglesia no fue llamada a hacer cualquier cosa con tal de atraer multitudes, sino a ser fiel a Dios. La gran ironía es que todo esto supuestamente se hace para alcanzar personas para Cristo, pero uno se pregunta, ¿qué Cristo estamos mostrando cuando la adoración parece un show de variedades? Así, cada semana tenemos una cosa absurda como esta. ¡Ay, Señor! Pero bueno, vamos ahora a mi sección favorita. Oremos. Oremos por nuestros hermanos y amigos venezolanos para que Dios traiga consuelo y restauración en medio de la tragedia. Oremos por la familia de los 28 cristianos desvividos en Plateau State, en Nigeria. Oremos por el pastor Phil Johnson, que ha anunciado su retiro de Grace to You por diagnóstico de cáncer incurable. Oremos por Onuma y Kuji, Japón, Sarangani, Filipinas, Border Valley, California, y todos los lugares donde se han presentado temblores con la activación del cinturón de fuego del Pacífico. Oremos, mis hermanos, oremos, porque a la vuelta de la esquina, hermano, puede haber una tragedia. Oremos que Dios tenga misericordia y finalmente todo se hace conforme a su voluntad. No dejemos de orar. Y terminamos en el día de hoy con el meme futbolístico. Sí, muy identificados. No solo con el testimonio breve, sino con el pastor cuando dice, ya voy a terminar o me faltan unos anuncios. Usted sabe que falta por lo menos media hora. ¿Sí o no? Escríbalo aquí en la caja de comentarios. Comente las noticias. Quiero saber su perspectiva. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es su punto de vista? Coloque versos bíblicos, por favor. Escriba, salúdele, dele like, comparta, únase al canal. Todo eso nos ayuda muchísimo para poder llegar a más personas con la palabra del Señor. Muchas gracias por haber estado en el día de hoy con nosotros y síganos esta semana con muchos más videos aquí. Y acompáñenos la próxima semana en el noticiero de Biblia Libre. Gracias, patrocinadores. Gracias por su gran apoyo. Gracias porque por su apoyo podemos trabajar para el Señor y a más personas alcanzar. Gracias por su gran ayuda. Gracias por colaborar sin dudas. Gracias por compartir nuestra misión en Jesús. Gracias por ser parte de esta labor.